días, mis hermanos, feliz domingo. Les saludamos desde mi casa, su casa, y le invitamos en esta mañana para estudiar juntos la palabra del Señor. Hoy vamos a estar viendo la batalla de Gedeón. Así es que por favor abra su Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 7. Vamos a estar estudiando del 1 al 25 y vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos, como tenemos acostumbrado a hacerlo, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo te entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Gloria al Señor. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, excelso, santo, divino y propicio Dios, en cuya presencia estamos, declaramos tu grandeza, Padre. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres el único Dios verdadero y el Dios vasto, maravilloso Dios, en el cual nos presentamos en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pidiendo como siempre tu ayuda, Señor del cielo, y enviando bendición a cada hogar, Señor mío y Dios mío, porque sabemos que tú conoces las necesidades de cada uno. Bendiga este estudio desde principio a fin, envíe su Santo Espíritu para que sea nuestro ayudador en esta mañana y quite todo lo que estorba, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, gloria al Señor. Gedeón, ¿verdad? La semana pasada finalmente recibió su confirmación a su llamado, ¿verdad? El ángel de Jehová le extendió un llamado y él quería estar 100% seguro que era el Señor quien lo llamaba para esta enmienda, y hizo un reto al Señor, recordamos, ¿verdad?, acerca del vellón, y el Señor en su misericordia le confirmó su llamado. Gloria al Señor. Él quería obedecer al Señor en ese llamado, pero no quería hacerlo en su propia decisión. Él quería asegurarse que el Señor fuera con él, mis hermanos, lo cual es sabio lo que Gedeón hizo, ¿verdad? En cualquier plan que tengamos, tenemos que preguntarle al Señor, ¿verdad? Si Él es el que va con nosotros, gloria al Señor. Si es su voluntad, gloria a Cristo Jesús. Dios en su misericordia le respondió, y dijimos que lo más difícil, hablamos de lo difícil que es discernir la voluntad del Señor, ¿verdad? Cómo saber si es el Señor hablando o si el Señor está en el asunto de lo que yo planeo hacer, ¿verdad? Y dijimos que eso es extremadamente difícil. Leímos en la palabra del Señor en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que toca se le abrirá. Entonces la manera de buscar, discernir la voluntad de Dios, es tocando puertas. Si las puertas se abren, es que es la voluntad del Señor. Si las puertas se cierran, no hay que forzarlas. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Ahora también aprendimos que Gedeón obedeció al Señor, ¿verdad? El Señor le dijo: quita el altar de tu padre, o los altares paganos, ¿verdad? Cuando el Señor nos hace un llamado, cuando Él viene a nuestra vida, lo primero que debemos de hacer es limpiar nuestra vida, limpiar nuestro hogar, ir y quitar todos los ídolos que estorban, porque los ídolos en nuestra vida son tropiezos. Al llamado de Gedeón, limpió su hogar, porque el altar estaba puesto en el terreno de su padre,
en su territorio, ¿verdad? Entonces Gedeón obedeció la orden de Dios, tomó a sus 10 criados y los 2 toros que el Señor le había ordenado, y fue y destruyó el altar de Baal y el altar de Acera. Ahora, uno de los síntomas para distinguir que una persona ha abandonado a Dios es mirar a su alrededor y mirar sus ídolos, ¿verdad? Si está envuelto en la idolatría, es que no está en el Señor o que se ha desconectado ya del Señor, ¿verdad? Un ídolo es indicación de que la persona ya se alejó del verdadero Dios y busca identificarse con Dios a través de un ídolo o a través de un altar, ¿verdad? Ahora, sabemos que el padre de Gedeón estaba totalmente entregado a la idolatría. No hay indicación que en este momento Gedeón estaba entregado a la idolatría. Era su padre el que adoraba ídolos paganos. Muchas veces los hijos de familia a quienes les ha resplandecido la luz del Evangelio son los que Dios usa para hacer que sus padres vuelvan en sí y dejen la idolatría, ¿verdad? Gracias a Dios por su Santo Espíritu que nos enseña lo que le agrada a Dios y lo que es correcto. Así es que si usted aún tiene ídolos en su hogar, saque sus ídolos, saque su Guadalupe, saque la Santa Muerte, quite todo lo que estorba en su vida y usted va a mirar que le va a resplandecer la luz del Evangelio. Gloria al Señor. Tenemos que actuar. Gedeón actuó y no fue fácil. Se estaba echando encima a su padre, más también a todos los de la ciudad que reaccionaron a la misma vez. Recordamos que quisieron matarlo, ¿verdad? Entonces el padre ahí tuvo un poco de sentido de común y dijo, pues sí, Baal es Dios, que se defienda a sí mismo. Pero declaramos también lo que dice la palabra del Señor, un ídolo no es nada, ¿verdad? Pero el que le sacrifica a un ídolo, el que le enciende su veladora, a un demonio se la está encendiendo. Lo dice Pablo, lo dice Moisés, gloria al Señor en su canto. Gedeón tiró el altar de su padre y en la mañana hubo conflicto. Aquí miramos a Gedeón peleando 2 guerras. Una, la guerra espiritual, ¿verdad? Con la cual estaba él luchando, porque cuando queremos hacer lo correcto, cuando nos levantamos a servirle al Señor, se levanta contra nosotros una guerra espiritual e invisible que no vemos. Y estaba también luchando la guerra física contra esa gente que se había levantado molesta porque le habían derribado su altar. Pero la palabra del Señor dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Tenía ahora Gedeón la promesa del Señor, que él iría con él. Así, ¿verdad? Él lo invistió del poder de su Santo Espíritu para poder pelear las 2 guerras, a la que se estaba enfrentando espiritual y a la que se iba a enfrentar físicamente, ¿verdad? Leímos en esta semana también ahí en San Juan capítulo 15, donde Jesús nos dice que Él es la vid, que su Padre es el labrador y que nosotros somos las ramas o los pámpanos y que apartados del Señor nada podemos hacer. Pero que si estamos obedeciendo sus mandamientos y si estamos en sus ordenanzas, todo lo que pidamos al Padre, Él nos dará en su nombre. Tenemos que estar en sintonía con el Señor y ser propiedad del Señor y obedecer sus mandamientos. Entonces miraremos, ¿verdad?, nuestras oraciones respondidas, gloria al Señor, o con respuesta. Gedeón pedía la victoria, ¿verdad?, contra su enemigo. Recordamos que el Señor lo levantó en un momento de opresión. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido por 135,000, era el ejército, o 132,000 para ser más exactos, era el ejército de los madianitas. Y ellos se llegaban a su tierra junto con sus camellos y sus animales y sus familiares. Estamos hablando que el puro ejército eran 132,000. ¿Y dónde está ese número? En realidad la Biblia no nos lo da, pero si vamos al mismo capítulo 8, verso 10, dice ahí: y Seba
y Samuna, estos eran príncipes de los madianitas, estaban en Carcor y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. ¿Cómo? Entonces lo redondearon a 12,000, no sé por qué. Ahora, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000. Son 120,000 más como 15,000 que nos dice aquí la Biblia. Los estudiadores pusieron el número de 132,000 aproximadamente, era para ser conservativos, era el número de los madianitas, ¿verdad? Y vamos a mirar cómo el Señor va acortando o disminuyendo el ejército de Israel para darles la victoria. Gloria al Señor. Leímos el verso 1, dice: levantándose pues de mañana Jeroboam, ese fue el apodo que le pusieron después de haber derribado el altar de su padre, que quiere decir si Baal es Dios, pues que pelee por él mismo, ¿verdad? Le pusieron el apodo de Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle, ¿verdad? La fuente de Arod aún existe hasta nuestros días, está en Israel, claro, ¿verdad? Y le llaman también la fuente de Gedeón. Esta fuente fue a la cual Gedeón fue a probar, ¿verdad? A sus ejércitos. Esta fuente está al pie del monte Gilboa o en el área de Gilead. Ahí han hecho de esta fuente una alberca donde desemboca este ojo de agua, ¿verdad? De donde produce el agua. Ahora, como le digo, este lugar todavía existe hasta nuestro día. Si usted quiere ser parte del ejército de Gedeón, pues puede ir ahí y lamber el agua como perro. Y vamos a mirar por qué le digo esto más adelante, ¿verdad? Pero aún existe y es un lugar muy precioso. Así es que si quiere ir a visitar, aún existe hasta nuestros días. Y dice la otra parte del verso: y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Unas cuantas millas al norte de donde está esta fuente de Arod, perdón, al norte de la fuente estaba el gran ejército de los madianitas desparramados, como la Biblia dice, como chapulines o langostas, estaban en ese lugar, ¿verdad? Un ejército grande, ¿verdad? A comparación del ejército del pueblo de Israel. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho. Y yo creo que Gedeón dijo: ¿what? Si tengo solamente 32,000, ¿cómo va a ser mucho pueblo, verdad? Pero el Señor le aclara: para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Hasta este punto miramos 132,000 madianitas aproximadamente contra 32,000 israelitas que se juntaron a pelear junto con Gedeón. El racial, ¿verdad? Del ejército de los madianitas a los israelitas eran 4-1. Superado en número el pueblo de Israel, 4 malandros contra un israelita, ¿verdad? Había una gran desventaja todavía. Pero el Señor le dice a Gedeón: hay mucho pueblo, ahí está la razón. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Esta era la razón por la cual el Señor dice a Gedeón: el pueblo es mucho. 132,000 son muchos. Ahora, Dios está anticipando que les va a dar la victoria, pero le parece que con este número de 32,000 tomarán crédito para ellos mismos.
Ahora, Dios desea obrar, Dios desea trabajar, pero cuando Él obra, Él desea que la gloria sea exclusivamente para Dios. Él no quiere que nosotros demos la gloria al instrumento, sino que cuando Dios nos da la victoria, la gloria debe de ser exclusivamente para el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, si el Señor les daba la victoria con 32,000 hombres, ellos iban a ir diciendo, ¿verdad?, que ganaron por sus propias fuerzas, que fue su táctica, que fue su ejército, que fue su armamento. Entonces no le darían la gloria al Señor. Por eso le está diciendo que quiten el número de los, que baje, ¿verdad?, y reduzca el número de los que tiene hasta este momento, que son 32,000, ¿verdad? 4 por 1, gloria al Señor. Ahora, si ellos ganaban, hubieran dicho, mi mano me ha salvado, en vez de decir, la mano de Dios me ha salvado. En un documental de la guerra de Israel en los años 70, los israelitas estaban extremadamente orgullosos de su victoria, ¿verdad? Habían ganado la guerra de 1967. En esa ocasión los israelitas presumían del triunfo contra los sirios, egipcios y jordanios, que se unieron para venir y quitarles las alturas de Golán junto con parte de Sinaí, según nos dice la historia, ¿verdad? Que los judíos estaban extremadamente orgullosos por su triunfo. 3 naciones o 3 grupos se habían unido contra ellos, sin embargo, habían obtenido la victoria de la guerra de 1967. Esto los orgullecía en gran manera. Y algunos reporteros, ¿verdad?, les decían, ¿no creen que fue Dios el que estuvo con ustedes en esa guerra? Y ellos solamente sonreían y no hacían ningún comentario, ¿verdad? Porque ellos seguían creyendo que había sido su armamento, que había sido sus estrategias o el gran ejército que ellos tienen, ¿verdad? Su poder los había salvado en 1967. Pero en la guerra de Yom Kippur de 1973 fue una actitud totalmente diferente. Los israelitas estuvieron a punto de ser vencidos. Estaban muy confiados en sus armamentos y en su fuerza y su poder, que cayeron en manos de sus enemigos en menos de 24 horas. Por confiados, por creer en ellos, el enemigo vino a derrotarlos. Estaban ya casi vencidos cuando el Señor envió una serie de milagros. Misiles que venían contra ellos y milagrosamente explotaban en el aire. Yo creo que de ahí nació para ellos la inspiración de crear el domo de acero, ¿verdad? Ellos lo inventaron en el año 2012. Fue que ellos inventaron el domo de acero, ¿verdad? Es un gran logro para el pueblo de Israel. Cuando viene un misil, un radar lo intercepta y lo destruye. Algo así trabaja su invento. Pero en ese tiempo todavía no tenían el invento, por lo cual lo único que les quedaba era un tanque. Y el Señor ayudó al ejército de Israel mandando avispas también, como se los había prometido en el Antiguo Testamento, y un solo tanque confundió, ¿verdad?, a los tanques del pueblo de Israel, y fue ahí como el Señor les dio la victoria. En esta guerra de 1973 ya no estaban hablando mucho de ellos, de sus hazañas, estaban hablando de Dios. Ahora, falta todavía una guerra. Esa guerra, ¿verdad?, va a venir en el futuro. Es la guerra de Rusia contra el pueblo de Israel. Para entonces no se va a oír ninguna habladuría de Israel. La gloria va a ser exclusivamente para el Señor, porque va a ser Dios quien le va a dar la victoria.
Y sabemos, ¿verdad?, que Rusia es una potencia grande en armamento y en ejército, por lo cual muchos países hasta este día le sacan la vuelta. Miramos, ¿verdad?, que quieren tratar con ellos diplomáticamente, pero va a llegar el momento en el cual no va a ser así. La palabra del Señor lo habla, la guerra contra Gog y Magog, ¿verdad? Pero entonces la gloria será exclusivamente para Dios, porque Dios les va a dar la victoria. Ahora, dice el verso 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Gedeón dio la opción de participar o no participar en la guerra, ¿verdad? Por instrucciones del Señor. El que tenga temor, el que tenga miedo, regrésese a su casa. ¿Por qué esta razón, verdad? Porque lo que Dios quería era deshacerse también de los miedosos, de los temerosos. No es bueno tener soldados con miedo en el ejército. Estos soldados, ¿verdad?, se pueden asustar en medio de la batalla, y cuando se asustan tienden a panicarse, y en vez de venir a hacer una ayuda a su ejército, vienen a ser un problema, porque desatienden el área que ellos deberían de tener atendida. El Señor no podía tener a todos estos miedosos en el ejército de Gedeón, y les da la opción. Y había 22,000 de ellos que les temblaban las piernas. La palabra original en la cual está escrita dice que los que les temblaran las piernas se fueran a su casa, los que estaban temerosos, y pues se fueron de ellos 22,000. Lo cual dejó a Gedeón solamente un ejército de 10,000. Ahora el racial, ¿verdad?, eran 13-1. Aún el pueblo de Israel estaba superado en número, 13 soldados malandros contra un soldado del pueblo de Israel, ¿verdad? 13-1. Pero la razón era, la cual el Señor dijo, para que la gloria no sea para Israel, sino que la gloria sea enteramente para el Señor. Tenían que ver un milagro de parte de Dios, ya que todos se habían desconectado de la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso dice el verso 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. ¿What? Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Le quedaban 10,000 solamente, y el Señor le está diciendo, de esos 10,000 todavía son muchos para que yo te dé la victoria. Y del que yo diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiese las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Gedeón se tuvo que parar enfrente del arroyo o de la fuente, el río, y estar observando el comportamiento de cada uno de los soldados. Todo aquel que se tirara de estómago o en su barriga para poder tomar agua, esos quedaban descalificados, ¿verdad? Primero tenía 20,000, ahora le eliminan a 7,700 y le quedan solamente 300. De 10,000 solamente le quedan 300. Ahora, yo no sé si usted ha tomado agua en el río, ¿verdad?, en su estómago. Yo sí, es sabroso tomar agua de esta manera,
Nada más hay que mirar, ¿verdad? Que no se beba un ranacuajo en el proceso mientras está ahí tirado, y tiene que beber agua con los ojos abiertos, ¿verdad? Para no tomarse a los maromeros. De esta manera fue que los israelitas tomaron el agua en su estómago. Estamos hablando de hombres ágiles que tenían la habilidad de tirarse en el estómago y de beberse el agua. Estos quedaron descalificados, ¿verdad? Los que más podían pelear, los que estaban más jóvenes, los que tenían más agilidad, quedaron completamente descalificados de la batalla. Solamente los que se doblaron en una sola rodilla, los que posiblemente estaban mayores de edad, los que solamente agarraron el agua y se la llevaron a su boca, esos fueron los que calificaron. Los que estaban o los que entendían que había una emergencia en el país, los que tenían sentido de urgencia, esto era algo serio, esto era de vida o de muerte. Ellos estaban a punto de enfrentarse al enemigo. No fuera que cuando ellos estuvieran bebiendo agua, los madianitas les cayeran encima y los vencieran. Por eso los más sabios, los más viejos o los que no podían acostarse hasta el suelo tenían una rodilla doblada y la otra lista para pelear. A esos fue los que el Señor le dijo: con estos 300 hombres, con ellos yo te voy a dar la batalla. Gloria al Señor. Ahora que quedaron solamente 300 hombres, el racional es 440 madianitas a un israelita. Ahora sí son extremadamente superados en número, 440 a 1. Esto es, mis hermanos, para que en verdad la gloria 100% sea para el Señor. Para que nadie pudiera gloriarse y decir: fue mi ejército, fue mi estrategia, fue mi fuerza, fue mi armamento. Aquí nadie podría gloriarse. Lo único que podían decir: la mano de Jehová nos ha salvado. Gloria al Señor. Verso 7 dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todos los demás, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo del valle. Imagínense, abajo del valle hay 132,000 hombres malos para 300 hombres que el Señor le dejó como ejército a Gedeón. Sabemos que David anduvo luchando contra el enemigo con 300 hombres también, ¿verdad? Así es que el Señor se quiere glorificar con muchos, como Él puede glorificarse con pocos también. Gloria al Señor. Dice el verso 9: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Posiblemente iban disfrazados, ¿verdad? Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, o sea que no se podían contar, solo el Señor.
como la arena que estaba a la riviera del mar en multitud. Mire, está usando una analogía, como la arena que hay en el mar, así se miraba de camellos dorados ahí tirados de panza, ¿verdad? También en el valle. Ahora, el Señor conoce nuestra condición y nota que había temor en el corazón de Gedeón. Y la realidad, ¿quién no va a temer a un ejército de 132,000 contra 300 hombres? Gloria al Señor. Por eso el Señor lo manda para darle una última confirmación de que la intención del Señor era darle completamente la victoria. Anteriormente el Señor había despedido a su hogar a los temerosos, a los miedosos. Le dijo, el que tenga miedo, el que le tiemblen las curvas o las piernas, váyase a su casa. Aún el Señor mira el corazón de Gedeón y mira temor en el corazón de Gedeón, por lo cual le dice, mira, si tienes miedo, toma a Fura tu criado y desciende al campamento de los madianitas y escucha la conversación que ellos van a estar teniendo, ¿verdad? Dice el verso 13, cuando llegó Gedeón, ya estaba dentro del campamento del enemigo, con su criado Fura, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. A la gente le gusta contar sus sueños, a ver qué le van a decir de regreso. Él estaba contando su sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Este era el sueño que le estaba contando a su compañero entusiasmadamente, ¿verdad? Ahora, para Dios no hay casualidades, mis hermanos. Démonos cuenta cómo llegó exactamente Gedeón a escuchar la conversación de ellos justo cuando estaba contándoles su sueño. Es la misericordia de Dios reafirmándole a Gedeón la victoria, gloria al Señor. Y entre el medio de la conversación escuchó su nombre Gedeón, dice el 14, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás. Obviamente el que le estaba platicando el sueño sabía o tenía el don de interpretar sueños, porque le está diciendo la verdad. Dice, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Ve? Ahí le está reafirmando la victoria. Y wow, diría yo, para Gedeón esto fue música a sus oídos. Dios le mandó a escuchar exactamente lo que tenía que escuchar. Que en ese sueño donde caía la tienda de campaña de los madianitas, Dios estaba en el asunto y Él le iba a dar la victoria, gloria al Señor. Verso 15 dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos, gloria al Señor. Mire la reacción de Gedeón al escuchar su nombre, al escuchar la interpretación del sueño. Dice aquí que se encendió, gloria al Señor, se avivó, se animó, gloria al Señor, y dijo, levántense, gloria a Cristo Jesús, le animó y adoró. ¿De qué manera adoró? Tal vez sacrificó holocausto al Señor, tal vez cantó un canto al Señor, tal vez simple y sencillamente oró, pero él adoró al Señor a la confirmación que escuchó en la tarde, ¿verdad? Gloria al Señor. 3 confirmaciones de parte de Dios. La primera, ¿verdad?, fue cuando se le apareció el ángel de Jehová en la encina de su padre y él no estaba 100% seguro si era una visión o si era un sueño, por lo cual le dijo al ángel de Jehová, espérame aquí, permite que yo vaya y te traiga un regalo.
Esa fue, ¿verdad?, la primera confirmación. El ángel de Jehová lo esperó y vino y le recibió su ofrenda. Segunda confirmación, lo recordamos del vellón o del tapete, ¿verdad?, que él lo puso afuera, y si en la noche amanecía el tapete ensopado de agua y la tierra alrededor seca, Dios le estaba confirmando, pero no quedó muy seguro de que no habría alguna fenómena que hacía que el tapete agarrara la humedad y la tierra quedara seca. Reversó, ¿verdad?, el reto. Dijo pues que en la siguiente noche el vellón quede seco y la tierra quede mojada, y Dios en su misericordia se lo confirmó, ¿verdad? El vellón estuvo seco y la tierra mojada, gloria al Señor. Se entendió que el Señor estaba con él. Y ahora finalmente, ¿verdad?, el Señor mira su corazón y mira que está temeroso, que tiene miedo de entrarle a los moquetazos con los amalecitas y madianitas y los hijos del oriente, por lo cual, gloria al Señor, lo lleva al campamento de los madianitas junto con su criado Pura, para ir reafirmarle a través del sueño de uno de los enemigos, gloria al Señor, que platicaba con su compañero. Verso 16 dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, o podemos deducir 100, 100 y 100, si eran 300, hizo 3 escuadrones de 100 hombres, ¿verdad? Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. En realidad, su armamento, de lo que consistía su ejército, era hasta cierto modo de porristas. Su trabajo iba a ser tocar la trompeta con una antorcha encendida en medio del cántaro y hacer ruido. De eso iba a consistir toda su guerra para ellos, dice el verso 17. Y les dijo: miradme a mí y hacer como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Son 3 escuadrones, uno en cada punta, ¿verdad?, rodeando a los madianitas, 100, 100 y 100. Y Gedeón iba a ser el primero que iba a comenzar con el ataque, y después sus compañeros. Y qué importante es decir: hagan como yo hago. No simple y sencillamente hagan como yo digo, sino hagan como yo hago. El ejemplo cuenta más que las palabras, gloria al Señor. Dice ahí: yo tocaré la trompeta, les está dando instrucciones, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, enseguida ustedes, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en su mano. Ellos esperaron el tiempo propicio. Era el cambio de centinelas. Las vigilias se dividían de 9 a 12, de 12 a 3 de la mañana. Era el cambio de la medianoche. Y a esta hora todo el campamento de los de Madián estaban dormidos. Los únicos despiertos obviamente eran los centinelas. Comprendamos, mis hermanos, que en ese tiempo no tenían mucho entretenimiento. La gente se acostaba y se dormía temprano. A la medianoche era lo mejor del sueño para ellos. Solo los centinelas estarían despiertos, y era cuando había cambio. Cuando hay un cambio, hasta cierto modo están confiados, porque acabamos de cambiar de centinela, todo está bien. Era a la medianoche el momento para Gedeón actuar. Del verso 20: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Gedeón por la espada de Jehová y de Gedeón.
y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Mire cuál fue su función. Posiblemente no todos llevaban trompetas en sus manos. A uno les tocó tocar la trompeta, a los otros les tocó quebrar los cántaros y a los otros sostener las antorchas en sus manos, ¿verdad? Para poder coordinar así simultáneamente su ataque o su estrategia de guerra que el Señor les había dado. Gloria al Señor. Esta fue toda su participación en la guerra. Así hasta yo voy a la guerra cualquier día, gloria al Señor. No tuvieron que sacar espada, simple y sencillamente seguir las instrucciones del Señor. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abed Mehola en Tabar. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manases, siguieron a los madianitas. Gloria al Señor. Una vez más, el Señor usa la arma de la consternación, de la confusión, gloria al Señor. Al oír el estruendo de los cántaros romperse, al oír el sonido de trompeta de guerra, al mirar el fuego alrededor de ellos, las luces de las antorchas, sin saber si eran poquitos o eran muchos, el Señor los confundió de tal manera que comenzaron a matarse unos a otros. Y los que pudieron llegar a donde estaban los camellos, se echaron en huida encima de los camellos y salieron huyendo a diferentes partes. Ese fue el momento en el cual el resto de las tribus a los cuales ya Gedeón había convocado que iba a hacer guerra, actuaron y comenzaron a darle seguida para que no llegaran por los lugares de escape, gloria al Señor, y no pudieran huir. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas. O sea, ahí les van en camino. Alguien tuvo que irse rápidamente, ¿verdad?, a llevarles el mensaje. Y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a los príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, ¿verdad? Recordemos que están en Israel, ahí en la peña de Oreb. Y al Seb lo mataron en el lagar de Seb. Se esperaron un poquito más adelante. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb, el príncipe, y de Sib a Gedeón al otro lado del Jordán, diciendo: mira, lo que tú nos dijiste que hiciéramos, lo hicimos, gloria al Señor. Ahora, los madianitas se habían apoderado de los lugares de agua, de las fuentes, y comenzaron a recuperar todo lo que el enemigo les había quitado. Pero la semana próxima vamos a estar mirando parte de algunas consecuencias, ¿verdad?, de la guerra, o el final, en realidad, de la persecución de los madianitas y de la victoria completa a Gedeón, gloria al Señor. Dios fue cortando el número del ejército hasta dejarle 300, para que ahora pudieran decir: la mano de Jehová nos ha salvado, gloria al Señor. La mano de Jehová ha hecho prodigios. Así que no se pierda el siguiente capítulo. Aquí lo esperamos, gloria al Señor. Dios tiene una obra que hacer. Él aún está buscando gente dispuesta. Dice en su palabra que los campos ya están listos para la siega, los campos ya están blancos para ir a recoger la cosecha. A la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Pidámosle al Señor, ¿verdad?, que nos motive para ir a recoger la siega, gloria al Señor. Oremos en esta mañana.
Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, gracias por tu palabra que nos anima, Señor del cielo, que nos aviva, maravilloso Dios, sabiendo que servimos a un Dios de poder, maravilloso Dios, que Él está dispuesto a darnos la victoria en cualquier guerra, Señor del cielo, sea física o sea espiritual, maravilloso Dios. Gracias por tu Santo Espíritu, maravilloso Dios, que nos revela tu palabra, Señor del cielo, y que la pone en nuestros corazones, la cual recibimos gozosos. Pedimos, Padre, que envíes bendición a cada hogar y que seas tú mirando sus necesidades, sean físicas, sean materiales, sean espirituales, Señor del cielo, que seas tú proveyendo para cada uno de ellas. Mi Dios, dice tu palabra, pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Padre Santo, que tu Santo Espíritu bendiga en esta semana nuestra salida y nuestra entrada para regresar de nuevo y darnos cita contigo y con tu Santo Espíritu que nos enseña. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso y santo de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra gloriosa semana.